Tardes con todas y todos. Mi nombre es Nicole Morales, soy periodista de Huella del Sur y del Cadenazo de Medios Libres. Ahí, por favor, si se pueden seguir presentando, yo les cedo la palabra. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Lisette Coquinche, soy abogada de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, UDAP. Estoy gustosa aquí de compartir con todos ustedes las experiencias que llevamos como organización, que somos en defensa de los derechos humanos ambientales de la naturaleza. Gracias. Buenas tardes con todos, saludos desde Ecuador, desde la provincia de Imbabura, pueblo Otavalo. Soy Sisa Cotacachi. Actualmente estoy de presidenta encargada de aquí, de los 5 pueblos de la provincia de Imbabura, de la Chijaltafisi. Sí, buenas tardes a todos y todas aquí desde Ecuador. Mi nombre es Jairo Irumenga, soy de la nacionalidad Guaraní y soy director de la Fundación Alianza Seibo. También aparezco aquí para contar de lo que en los últimos momentos estamos siendo afectados por decisiones del gobierno. Entonces, por eso estoy aquí. Mucho gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Eugenia Segura de la Asamblea de Uspallata, de la Asamblea Mendocinas por el Agua y de Arte por el Agua. Buenas tardes, yo soy Federico Soria, pertenezco a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y también soy preso político del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por cuenta y orden de Minera San Jorge, que subsidiaria de Solway Holding. Buenas tardes a todas y a todos, Natividad Yanquileo Pilquimán, soy de profesión abogada y pertenezco al pueblo mapuche en Chile. Muy buenas tardes para ustedes, para todas las personas en nuestra América. Yo soy Fernando Cuenca, periodista de Colombia Informa. Abrazos desde el corazón, desde aquí, desde este país, acompañando todas sus luchas. El volcán aliadas desde hace mucho tiempo, siempre comprometidas con las luchas de los pueblos. Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro. Bienvenidas a todas las personas que se conectan a este conversatorio Debates de Nuestra América. Mi nombre es Nicole Morales, periodista de Huella del Sur y del Cadenazo de Medios Libres, y junto a Fernando Cuenca moderaremos este conversatorio. Buenas noches, Fernando. Este conversatorio, como ya lo mencionaban, reúne pues a más de 30 medios de comunicación que nos encontramos de América Latina alrededor del cadenazo de medios y pues busca visibilizar y romper todo ese cerco mediático y también escuchar y conocer también las voces de las personas que están en los territorios, que conocen, que tienen la experiencia y que además nos pueden llevar a hacer importantes reflexiones. Así es, esta vez nos autoconvocamos para profundizar sobre la realidad que atraviesa la región de cara a un panorama incierto en Ecuador. El país, luego de 31 días de paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel y la precarización de la vida, ahora enfrenta otro reto. El presidente Daniel Noboa convocó a una consulta popular y referéndum este 16 de noviembre de 2025, que busca aprobar el ingreso de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas, retirar los fondos de campaña a los partidos políticos y la última pregunta que podría modificar el destino del país, busca cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Lo que ocurre en Ecuador no es un hecho aislado. En América Latina, estas acciones se repiten como si fuera una receta que se aplica en varios países. Por lo cual convocamos a expertos y expertas de la región para compartir conocimientos y experiencias sobre lo que ocurre en nuestros países. Contamos con la presencia desde Ecuador de Sisa Cotacachi, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, FISI. Jairo Irumenga, director ejecutivo de Alianza Seibo. Lisette Coquinche, abogada y miembro de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, UDAP. Desde Chile, contamos con la presencia de Natividad Yanquileo, abogada y activista política mapuche que fue electa en constituyente en la Convención Constitucional Chilena 2021-2022. Desde Argentina, contamos con la presencia de Eugenia Segura y Federico Soria de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, Argentina. Muchas gracias por su presencia.
La conversación será guiada por 4 ejes temáticos que buscan abordar varios puntos que consideramos cruciales en la actualidad y para escuchar a todas las voces les pedimos que sean breves en sus respuestas. Para dar inicio a este conversatorio, iniciaremos con el eje sobre extractivismo. Le pedimos a Fernando Cuenca que modere este primer encuentro, estas primeras preguntas. Bueno, la primera pregunta nos centraríamos en cómo se ha acelerado la explotación minera y petrolera en los últimos años y qué relación tiene todo este proceso con la agenda neoliberal en nuestra América. Si quiere, puede empezar Sisa. Sí, buenas tardes. Nuevamente saludarles a cada uno de ustedes. A nivel de lo que es en Ecuador, sobre el tema que nos está preguntando sobre la explotación minera y petrolera. Bueno, yo soy del norte del país, de Ecuador, y realmente lo que es la minería a gran escala, aquí también en Imbabura, ahí en Cahuasquí, Buenos Aires, que desde el gobierno nacional se ha estado tratando de vender a empresas extranjeras que vienen a nuestros territorios de manera invasiva, ¿no? Sin previo consulta libre e informada a nuestros territorios y muchos de ellos de las explotaciones mineras lo que causa son primero la división de la gente de la comunidad del territorio y posterior también lo que es a la identidad cultural, la forma de vida que tenemos como pueblos, en armonía con la naturaleza, que también eso va terminando lo que es la vida, la naturaleza, el agua. Nosotros como territorios lo que hemos hecho es cuidar la naturaleza porque también es vida. Entonces, hay bastantes que desde el gobierno mismo otorgan las licencias ambientales, como ya decía, sin previo consultar a nuestros pueblos, a nuestros territorios. Eso podría comentar en esta parte. ¿Y Jairo? Sí, buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, como le mencioné, yo pertenezco a la Fundación Alianza Seibo. Alianza Seibo es una organización conformada por 4 nacionalidades aquí en la Amazonía. Las 3 nacionalidades están asentadas en el norte del país y una nacionalidad en el centro-sur del país. Entonces, al ser las nacionalidades que mencioné, al ser minoritarias, hemos pensado conformar esa fundación. Y es la primera fundación como de aquí en la Amazonía ecuatoriana. Y por eso sentimos orgullosos de nuestras luchas. Entonces, como mencionó la compañera, o sea, más nosotros somos como afectados por todas las cosas que ocurren. No solo en minería, no solo en petrolera, sino en sinnúmero de actividades que llegan en nuestros territorios. Como es en la cual mencionarle también, cómo es cada nacionalidad, hemos como centrado cómo vamos a levantarnos, cómo vamos a darnos la voz. Y actualmente en este gobierno, cómo es en este gobierno, cómo la ha tomado como un pilar fundamental como para perseguir como a las organizaciones y a las personas que defendemos nuestro territorio. Entonces, para el gobierno somos como un estorbo de las actividades que el gobierno quiere desarrollarse. Entonces, por la cual, para el gobierno somos el estorbo cuando quiere hacer la petrolera. Para el gobierno somos de estorbo cuando quiere hacer concesiones mineras. Para el gobierno somos de estorbo, entre otras sin número de actividades. Entonces, por la cual, quisiera también contarle la Fundación Alianza Seibo ha acompañado a las 4 nacionalidades, de la cual ha obtenido bastantes logros y triunfos, en la cual hemos levantado la voz. La nacionalidad COFAN, como la nacionalidad que acompañamos, han logrado detener la minería, pero aún así siguen
existiendo la minería ilegal sigue llegando a sus territorios, a la comunidad Sinangue Cofán. También hemos levantado para las concesiones petroleras, como es por las rondas petroleras en el sur, justamente en el territorio guaraní, con otras nacionalidades que están asentadas, donde habitan los hermanos o los compañeros quichuas, zapara, shuar y ashuar en esos territorios. Pero desde el territorio guaraní también se levantó para decir que no estamos de acuerdo, por falta de que no hubo o no ha hecho el gobierno como una consulta previa adecuada, como tiene que ser como reciente contacto a la nacionalidad guaraní. Entonces, todo ese logro ha sido fuerte. Entonces, para cada gobierno hemos sido como un obstáculo. Entonces, actualmente, como de toda esa lucha, de todo ese trabajo que hemos hecho, y ese gobierno ha hecho como estrategia de pararnos. Pero nosotros hemos decidido y hemos dicho que las semillas ya están sembradas en nuestro territorio. Y estas semillas son de la lucha, de la resistencia, en defensa de nuestros territorios, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la naturaleza y en sinnúmero de cosas. Y desde la organización, con las 4 nacionalidades que acompañamos, hemos dicho, los guaraníes decimos cubore, que es como gente mestizo, gente de afuera. Los compas o los hermanos cofanes o secopay y siono también dice cucaman, que es como también gente blanca o gente de afuera que vive en una ciudad. Cada uno, como es en sus ciudades, tiene su ferretería, su farmacia, su mercado. Pero nosotros como nacionalidades tenemos también como nuestro mercado, tenemos nuestra ferretería, tenemos también nuestra farmacia. Y por eso estamos defendiendo. No estamos defendiendo como el gobierno actual nos está tildando de que somos terroristas, de que estamos financiados por el grupo armado, no sé, o de un grupo armado en sinnúmero de cosas. Pero nosotros hemos dicho y hemos dado, hemos dado ese ejemplo de descongelar nuestras cuentas, como es en eso de que el trabajo de nosotros es honesto y transparente, porque estamos al día con nuestras obligaciones que la ley nos manda, como es en este país. Entonces, como es para el gobierno, como le mencioné, somos el obstáculo, que no estamos dejando que fácilmente lleguen a nuestro territorio. Y por eso se está poniendo este ojo a nuestras organizaciones que defendemos. Aquí en Ecuador hay varias nacionalidades y varias fundaciones en la cual han empezado a luchar y han sido perseguidos. No solo como fundaciones, pero también personas naturales han sido como perjudicadas por ese congelamiento actualmente. Entonces, de toda esa lucha, en resumen, llegamos a vivir esa persecución que es de este gobierno, de congelarnos, de pararnos, pero nosotros desde en el territorio, vuelvo e insisto, ya hemos sembrado las semillas de resistencia. Entonces, como para iniciar, me resumo como es en este contexto de toda la lucha que hemos hecho, como es algo que para nosotros es importante, para nosotros es vida, para nosotros sin ella, sin territorio, sin agua no existimos. Nosotros como pueblos y nacionalidades podríamos como desaparecer en algún momento. Nosotros dependemos de nuestro territorio, de nuestras selvas, de nuestros árboles y en sinnúmero de cosas. Eso por ahora. Bueno, Lisette, ¿qué piensa al respecto de todos estos impactos a nivel medioambiental y digamos en los territorios del extractivismo por cuenta de la agenda neoliberal? Saludarles nuevamente, muy buenas tardes. Nosotros como UDAP contamos con las nacionalidades que son Siona, Cofán, Siecopay y algunas comunidades de quichuas y una parte de la organización guaraní. Entonces, nosotros como UDAP hemos brindado acompañamiento en estos temas de extractivismo, hemos estado allí en la lucha, en la resistencia, acompañando a las comunidades. Nuestra organización nace desde que Chevron dejó contaminando el territorio amazónico, la región amazónica. Entonces,
Desde ahí venimos luchando, venimos trabajando, dando acompañamiento en el proceso legal, en el tema de cuando se producen derrames petroleros, esto ya sea porque las empresas petroleras botan simplemente sus desechos tóxicos, aguas de formación, o en muchas ocasiones suceden lo que es la rotura del SOTE, del sistema de oleoducto transecuatoriano. Entonces, justamente hace 2 años brindamos acompañamiento a, a las 16 comunidades que se vieron afectadas por este derrame, y recientemente hubo otro derrame por derivados de petróleo. Entonces estamos allí brindando acompañamiento y bueno, el extractivismo trae consigo varias consecuencias, entre ellas trabajan con lo que son con la instalación de mecheros, que es de la quema de gas, que estas emanan, el humo mismo que emana causan lluvias ácidas, y con eso trae afectación a la salud de las personas en el territorio ecuatoriano. Hasta ahora nosotros como UDAP también estamos trabajando en el área de salud. Tenemos registrados aproximadamente 600 personas con cáncer solo en la región amazónica. Entonces, esta afectación, el tema petrolero causa afectación a la salud, a la afectación al agua, al suelo. Entonces, nosotros hemos estado allí como UDAP brindando este acompañamiento. Asimismo, el gobierno ecuatoriano lo que ha hecho es perseguir a quienes defendemos derechos. Asimismo, el Ministerio del Ambiente, que antes se denominaba Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, actualmente se fusionó con el Ministerio de Energía y Minas y se denomina Ministerio de Ambiente y Energías. Entonces, ellos están confabulados. Nosotros, cuando solicitamos información de alguna empresa petrolera, ellos se niegan. Entonces, tenemos que brindar realizar otro tipo de acción, como es el acceso a la información pública, porque si no tenemos acceso. Todo eso está compaginado con el mismo gobierno. Nos cierran las puertas, el territorio de las nacionalidades se han visto afectadas, muchos de ellos han tenido que mudar, porque su territorio realmente ya en muchas ocasiones han sido desalojados. De ahí mismo las empresas petroleras lo que llegan a hacer es causar división a las comunidades, porque se producen inconvenientes. Hacen lo que han hecho actualmente aquí en la región amazónica. Yo he visualizado, es de que ellos crean asociaciones, negocian con las asociaciones, y allí se causa ya una rotura, y hay personas que no están de acuerdo con que ingrese a la petrolera. Desde ahí se viene creando la división, y asimismo tenemos ya enfrentamientos entre los mismos compañeros. Entonces, la empresa petrolera no trae nada bueno, más bien trae inconvenientes y división a la población. La misma pregunta que le haríamos también a los compas y a la compañera en Argentina, a Eugenia y a Federico, respecto a cómo se ha acelerado esa explotación minera y petrolera en la región en los últimos años, y cómo se relaciona todo eso con esa agenda neoliberal. Bueno, la desregulación petrolera y minera arranca durante la presidencia de Menem en los años 90, en toda Argentina, y ahí empieza, sobre todo a fines de los 90, empieza la megaminería, con los yacimientos de La Lumbrera y Cerro Vanguardia, son las dos primeras minas a cielo abierto, una bien al sur y otra bien al norte de Argentina, curiosamente, ¿no? En los dos extremos. Y a partir de ahí comienzan a desarrollarse las grandes explotaciones. En la provincia de Mendoza lo que hemos logrado es que se sancionara la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, y que se crearan áreas naturales protegidas en la zona de la cordillera, donde están las fuentes de agua. Nosotros vivimos en un lugar con clima árido, entonces la agricultura, la vida y la economía de la población depende de los ríos que bajan de la cordillera. Y nosotros particularmente en Uspallata estamos en la cordillera, es un pueblo cordillerano en un valle rodeado de montañas, muy cerca de la frontera con Chile. Entonces, eso ha permitido frenar el avance de la megaminería, la minería a gran escala. Lamentablemente no ha ocurrido lo mismo con la explotación petrolera, que ingresó sobre todo con el fracking,
Nosotros, bueno, Mendoza siempre tuvo una explotación convencional ya desde principios del siglo XX, pero bueno, hemos venido resistiendo la megaminería con estos logros que hemos conseguido, pero bueno, en el último año, sobre todo este año, ha habido una avanzada muy fuerte, ¿no? Con la presidencia de Milei y Alfredo Cornejo como gobernador de Mendoza, digamos, con el incremento, el incentivo de las políticas neoliberales que se diseñaron en los años 90. Lamentablemente los gobiernos progresistas no las eliminaron, sino que siguieron. Y bueno, y eso fue el plafón para que ahora, con estos gobiernos de ultraderecha que estamos teniendo ahora, esto se incremente. Y eso dio lugar, bueno, nosotros en Uspallata, acá en nuestra localidad, en nuestro pueblo, hace 17 años que venimos resistiendo a la minera San Jorge, que ha ido pasando de manos, de nacionalidades, etcétera, pero siempre estructuras offshore radicadas en paraísos fiscales, ¿no? Estamos hablando de grandes empresas. Y bueno, y este año ya la avanzada, la arremetida ha sido mayor y bueno, ahora en las últimas movilizaciones algunos compañeros han estado detenidos, a mí particularmente me han armado una causa, me han echado de mi trabajo por resistir a la minera y por proponer la creación, por mi incumbencia profesional, digamos. He diseñado junto con otros técnicos un proyecto para crear el área protegida y bueno, por eso es que estamos siendo perseguidos. Venimos siendo perseguidos ya desde hace 3 o 4 años atrás por teorías conspirativas que salieron de los partidos de ultraderecha que ahora están gobernando. Y bueno, y ahora es la persecución judicial, ¿no? Que estamos teniendo, un compañero de Uspallata y yo, y bueno, y esto se va incrementando. Con respecto a los pueblos originarios, justamente el día de ayer se concluyó el procedimiento de consulta libre previa informada a las comunidades huarpes de Uspallata, Guaitamar y Yaguezumec, que le dijeron no al proyecto megaminero San Jorge y sí a la creación del área protegida, junto con las otras comunidades de la cuenca del río Mendoza que viven aguas abajo, ¿no? Acá el río Mendoza, que nace en la cordillera que rodea Uspallata, pasa por nuestro valle, pero después sigue aguas abajo y del río se abastecen 1,5 millones de personas, 250.000 hectáreas de cultivo y más de 9.000 industrias que generan todo el oasis productivo de Mendoza. Lo más conocido son las bodegas y los viñedos, pero toda la vida y la economía de Mendoza depende de ello. Así que, y eso está en riesgo hoy con la minera que está sentada en la cabecera de Cuenca. Le dejo la palabra a Eugenia. Bueno, yo querría agregar a lo que acaba de decir Federico, que nosotros estamos sintiendo muy fuertemente con el incremento de las guerras en el mundo, la presión sobre los metales, las tierras raras, los combustibles fósiles y todo eso, y estamos sintiendo también muy fuerte que se ha corrido el marco de derechos humanos, que particularmente en la Argentina costó tanto trabajo y ha sido un ejemplo y un faro para el mundo, nuestro trabajo por la memoria, la verdad y la justicia con respecto a los derechos humanos. Bueno, a raíz de todas estas causas armadas y toda esta situación que tuvimos que vivir, estuvimos nosotros prófugos un mes, tuvimos un compañero preso que lo soltaron solamente porque se le estaba empezando a gangrenar un pie. Es larga la historia, pero para resumir, llegaron a esos niveles de crueldad que nosotros no los veíamos desde los años 70. Y estamos sintiendo muy fuertemente también lo que son las economías de enclave, ¿no? Cómo vienen estos proyectos de estas corporaciones, sean la megaminería, sean forestales, sean fracking o bueno, cualquier tipo de extractivismo, y corren al Estado de sus funciones que ha tenido sociales y de contención de las comunidades. Perdón, y bueno, corren al Estado eso y
de una manera que también está relacionada con el narcotráfico, también está relacionada con el tráfico de armas, el tráfico de personas y las guerras en sí. Entonces nosotros queremos apostar a un modelo exactamente contrario a todo eso, que vaya hacia la armonía, que vaya hacia la paz de los pueblos. Sabemos que los pueblos quieren paz y nosotros somos muy conscientes de que los metales que están hoy día en las entrañas de nuestra cordillera no queremos que le exploten en la cara a nadie en ninguna de las guerras que están armando en todas partes del mundo, ni que nos los apunten con armas ellos mismos para después venir a quitarnos X recurso mal llamado, ¿no? Desde la perspectiva de ellos, bien común del que nosotros como comunidades vivimos y compartimos no solamente con los humanos, sino también con toda la flora y toda la fauna. Entonces esta nueva conciencia, esta nueva cabeza que nosotros estábamos logrando en todos estos 17 años que llevamos resistiendo a los productos mineros acá en nuestro pueblo en particular, pero en la Argentina también con mucha fuerza, en este momento sentimos que nos están avasallando, nos están pasando por arriba y están instaurando una conciencia de miedo, de policía, de intimidación permanente, bueno, lo que ya mencionaron, ¿no? De división social, de ruptura del tejido social y de las redes que habíamos logrado construir, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de todo eso. Y bueno, sentimos que hoy más que nunca tenemos que unirnos y tenemos que comprender que el problema no es solamente regional, son las guerras en el mundo, es este tablero geopolítico que están queriendo imponernos y que bueno, el poder lo tenemos nosotros en nuestros pueblos porque somos nosotros los que estamos al lado de los ríos, al lado de las montañas, al lado de la selva, de donde sea, y tenemos que defenderlo con todo a como dé lugar. Bueno, muchas gracias. Para la siguiente pregunta, igual, yo creo que ustedes han respondido parte de esa siguiente pregunta que les voy a hacer, pero igual se las voy a juntar con otra pregunta. Ustedes han hablado mucho de los impactos. ¿Qué otros impactos ustedes creen que han producido estos proyectos de extractivismo en sus pueblos, en sus países? Y aquí viene como esa pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es realmente posible que estas actividades generen progresos sostenibles para los pueblos, para nuestras comunidades? Les propongo que empecemos esta vez empecemos por Eugenia y por Federico. Bueno, con respecto a los impactos, bueno, los impactos son, bueno, ya sabemos la índole, ¿no? Ambientales, sociales, económicos, y ahora se suma también con esta avanzada de ultraderecha, sobre todo en nuestro país, la violación a los derechos humanos. Que es digamos, es un fundamento que nosotros esgrimimos tan fuerte como todos los otros para oponernos a la avanzada extractivista, sobre todo a la megaminería, que es la que está imponiendo mano dura en nuestro caso, ¿no? Pero también está ocurriendo con la avanzada, por ejemplo, del fracking en Vaca Muerta, donde están siendo reprimidos y encarcelados los hermanos mapuches, y en otros lugares del país, los collas en el norte, etcétera, ¿no? Así que bueno, hay una ruptura del tejido social, hay un avasallamiento, un abuso de poder, un abuso de posición dominante, ¿no? Porque ahí atrás del poder están todos los medios hegemónicos generando este cerco, ¿no? Esta cerco mediático, y ahora con la tecnología generándonos estos algoritmos que nos encriptan dentro de las redes sociales. Entonces, eso también es muy grave, además de los impactos ambientales, este avasallamiento, impactos sociales, económicos. Dicen que van a generar empleo, pero en realidad van a generar desempleo porque todas las otras actividades van a ser impactadas. Se va a generar desigualdad, además, porque los pocos empleos que van a generar un desbalance, digamos, en el nivel de ingreso de la población. Así que, y las promesas de empleo, bueno, sabemos que son falsas porque nos dicen 2.000, 3.000 empleos y pongámosle 20, 30,
y el resto además van a venir de afuera y nos van a generar un desbalance también en la población, y eso viene acarreado también con el aumento de la delincuencia, la prostitución, el juego, la trata de personas, ¿no? Nosotros vivimos en un pueblo donde todas esas cuestiones todavía pasan, subyacen, pero no son moneda corriente como en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que son propias de las economías de enclave que mencionaba Eugenia recién, consideramos que es un impacto que hay que tener en cuenta también, ¿no? El cambio de modo de vida de la población, la pérdida de la modo de vida tradicional, la pérdida de los sitios sagrados de los pueblos originarios, que es algo que aducieron nuestros hermanos huarpe ayer en la oposición, digamos, al proyecto San Jorge durante el proceso de consulta. Así que bueno, hay una serie de impactos también no solo ambientales, sino también sociales, culturales y de violación a los derechos humanos. Sí, yo para mí querría graficarlo, ¿no? Con el tajo a cielo abierto de una mina. Para mí siempre fue como muy gráfico de todo el extractivismo que hacen, no solamente a nivel social, del tejido social y todo eso que hablamos recién, sino también en lo personal, ¿no? Cómo nos hacen extractivismo a nosotros mismos, a nuestro tiempo, a nuestra energía, utilizando sus posiciones de abuso de poder, haciéndonos vivir en una permanente angustia, en un permanente estado de alerta y movilización frente a las avanzadas, que creo que tampoco nos merecemos, seguro que no nos merecemos, pero bueno, que también en ese camino hemos ido encontrando formas de fortalecernos, tanto en lo personal como en lo comunitario, como en lo social y en lo político, a niveles mayores. Nosotros durante mucho tiempo fuimos referentes, mi compañero mencionaba recién, ¿no?, que vivimos en un desierto y que particularmente tenemos un solo río que abastece todo el lugar, que es las nacientes de este río donde se quiere ubicar el proyecto megaminero, y nosotros durante mucho tiempo fuimos vistos como las asambleas del agua de toda la provincia, no solamente no nosotros como personas, sino las asambleas del agua de toda la provincia, como referentes respecto a los temas del agua, a los temas del cambio climático, a los temas que hacían, bueno, todas las cuestiones socioambientales que rodean esto. Y bueno, a raíz de una enorme pueblada que hicimos en 2019 para sostener esa ley que es la 7722, que ahora la están vulnerando, dejaron de subestimarnos y empezaron a demonizarnos, y ya llevamos desde el 2019 hasta ahora, con toda la pandemia incluida, una fuertísima campaña de demonización, en donde nos han no, ya llega a ser demonización, sí. Han llegado a decir que mi compañero acá presente ha quemado vivo a un niño, por los medios masivos de comunicación, no un chisme de barrio, sino cosa que por supuesto es absolutamente falsa y tirada de los pelos, un atentado de falsa bandera que nos quisieron hacer caer. Entonces, bueno, nos han corrido, nos quieren correr de ese lugar, y a su vez utilizándonos como ejemplos de amedrentamiento, y de zona, así como de zona de sacrificio del lugar, zona de sacrificio de nuestros propios cuerpos, nuestras vidas y nuestras identidades. Y eso es lo que nosotros en este momento estamos tratando de sostener, y de que no nos corran el arco, tanto con los derechos humanos en general, como con lo que sucede en cada comunidad en particular y con cada persona. O sea, queremos que se respeten nuestras vidas y nuestras identidades y nuestra cultura. Y bueno, la pelea es muy fuerte porque es en todos esos círculos concéntricos al mismo tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Creo que ahí estaría la pregunta, ¿no? Bueno, y le quisiera también preguntar a Lisset lo mismo, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta que quisiera conocerlos más, pero digamos, por tiempo también tenemos que pasar a otros ejes, entonces le preguntamos a Lisset para que podamos pasar a otro de los temas. ¿Usted cómo analiza esa situación?
de esos impactos y si realmente ha generado el desarrollo y las promesas que tantas veces nos dijeron que podía generar todo el extractivismo. Bueno, efectivamente el extractivismo, ya sea petrolero o minero, genera lo que son el impacto ambiental, el impacto social, cultural y asimismo económico. No se ha visto bueno que digamos el ingreso ya sea de las petroleras o de las mineras, porque cuando las empresas petroleras ingresan, lo que hacen es brindar lo que es la compensación social, pero esa compensación lo dan solo en un inicio. Y por eso es de que las personas acceden, negocian su territorio, bueno, no digamos su territorio, pero negocian que las empresas petroleras ingresen porque va a haber un abastecimiento de recursos. Entonces, y asimismo a veces por el tema de las plazas de trabajo. Pero a futuro van a tener, como ya se dijo, los impactos, van a tener la contaminación, van a sufrir en el tema en el área de salud, y a la final las empresas petroleras van a seguir operando y las personas van a seguir con esas afectaciones. Y entonces no trae nada bueno lo que son el ingreso de las petroleras ni de las mineras. Y asimismo las mineras, en muchos casos reales, igual causan contaminación y afectación. Gracias. En este aspecto, estamos próximos a elecciones aquí en Ecuador, justamente para definir si es que hay una nueva constitución, pero en este eje me gustaría conversar con Natividad Yanquileo, un poco desde su experiencia también como activista política mapuche, también que fue parte de la constituyente en 2021-2022 en Chile. Quisiera que me comente, Natividad, cuáles son las enseñanzas que se pueden extraer de estos procesos constituyentes previos en la región para el contexto ecuatoriano actual. Tal vez, ¿qué lecciones nos deja, digamos, como todo este proceso para un poco entender un poco más cómo funciona una asamblea constituyente y cuáles son los principales retos y oportunidades también? Bueno, reiterar mis saludos desde acá, desde Temuco, región de la Araucanía. Como yo le mencionaba, pertenezco al pueblo mapuche, un pueblo que habita tanto en Chile como en Argentina. Y bueno, somos parte de los 11 pueblos originarios que habitamos en Chile, y dentro de lo que fue el proceso constituyente que le voy a pasar a comentar, la verdad es que partir señalando de que, bueno, Chile por primera vez tuvo una experiencia de estas naturalezas, dado que en Chile nosotros seguimos bajo la Constitución de 1980, que es de la dictadura civil-militar dirigida por el dictador Augusto Pinochet. El 2005, si bien es cierto, se hacen pequeñas reformas, lo cierto es que Producto no hace un cambio estructural al sistema que opera finalmente, lo que ustedes también hacían mención, respecto especialmente a que es un sistema que opera, este sistema neoliberal, opera, digamos, que finalmente trasciende a los diferentes estados. Y en base también a esa desigualdad y a todo y al costo de la vida, finalmente es que en el 2009 se provoca este proceso constituyente en Chile, y especialmente porque hay digamos, un descontento social que finalmente estalla, como se dice, en un estallido social en 2019, y que nos lleva a este proceso constituyente, y que dentro de cómo se llevó a cabo esto tiene que ver con una decisión que toman en ese entonces. Había un gobierno de derecha del expresidente Sebastián Piñera, y bueno, toman un acuerdo con toda esta movilización que se da, toman un acuerdo los diferentes partidos políticos que tenían representación parlamentaria en ese entonces para llamar a un proceso constituyente que se denomina como Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución.
Porque lo que se veía, digamos, en ese entonces, que el problema, y lo que se sigue viendo, por supuesto, el problema central en Chile es que es la constitución finalmente que tenemos y que le entrega tanto los recursos naturales como todo lo demás, la riqueza en sí se le entrega especialmente a los, digamos, a los grandes empresarios y que son también empresarios que operan finalmente en la mayoría de los países. Entonces, producto de este proceso es que finalmente también se toman ciertas decisiones que tienen que ver con este acuerdo por la paz, digamos, que llama a un proceso constituyente y que finalmente termina en una votación que también es importante tener en consideración, que en Chile, cuando se llama a este proceso constituyente, la votación en Chile era voluntaria y el plebiscito de salida fue obligatorio. Entonces las reglas con las cuales se entra cambian al final del proceso. Y eso hizo, obviamente, que al inicio había un porcentaje importante de personas que querían un cambio que era cerca del 80% y que termina después con un plebiscito de salida de un 38% que está a favor de la propuesta de nueva constitución. También en ese proceso... Natividad, ¿qué se refiere con el plebiscito de salida? Un poco para entender el contexto desde aquí de El plebiscito de salida es cuando nosotros ya presentamos una propuesta y se llama votación para, digamos, aprobar o rechazar esta propuesta. O sea, ese le llamamos plebiscito de salida y el otro el plebiscito de entrada, donde la votación es voluntaria y donde casi el 80% dijimos que sí queríamos una nueva constitución y después al salir se suma una cantidad importante de gente porque es obligatorio y por lo tanto también ahí se provoca un problema. Es uno, digamos, de los tantos factores que también a propósito de esto, ese proyecto de nueva constitución fue rechazado. Y lo otro importante que se tuvo ahí, que el proceso en sí fue paritario. Se hace una modificación también constitucional donde queda de igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres. Y en el mismo producto también de este proceso, también como pueblos originarios dijimos, ya, ¿y dónde quedamos nosotros en este proceso? Y es ahí donde también hay otra modificación constitucional y en la cual se pide, digamos, la incorporación de los pueblos originarios para poder tener representación dentro de este proceso constituyente. Y finalmente se decide que son 17 personas representantes de los pueblos originarios que iban a estar en este proceso, que fue producto también de votación y que fue elegido por las personas en ese momento que fueron a votar, que pertenecen al pueblo originario y que fueron a votar de forma voluntaria. Fuimos parte de ese proceso, que fue un proceso que tuvo que realizarse esta propuesta en un año, en principio eran 9 meses, que era prorrogable por otros 3 meses, y finalmente termina siendo un año, y dentro de ese año tuvimos que entregar la propuesta de nueva constitución. También lo especial de este proceso es que ningún partido político, como había un descontento también con los partidos políticos, ningún partido político tuvo, digamos, el poder de vetar al resto de las personas o de, digamos, que pertenecíamos como a otro sector político. Porque la composición fue tan especial que nadie podía, digamos, dejar fuera al otro para poder seguir funcionando. Entonces, todos nos necesitábamos, porque además todas las normas que teníamos que aprobar requerían de un quórum altísimo que eran los 2/3. Entonces, todos teníamos que ponernos de acuerdo para poder avanzar y finalmente presentar esta propuesta. También, dentro de las experiencias que quizás quedan, que tiene que ver con nosotros somos si bien es cierto, puede verse, digamos, desde afuera a veces como que funcionáramos muy bien, pero la verdad es que acá nosotros no tenemos educación cívica, entonces no sabemos muy bien cómo funciona la estructura estatal, cómo funciona el Estado finalmente, y por otra parte también se nos han ido disminuyendo la hora de historia, entonces no sabemos dónde estamos de alguna forma, cómo se construye el Estado, que el Estado chileno no tiene un poquito más de 200 años, entonces es un Estado bastante reciente, y por lo tanto hay un desconocimiento también de cómo funciona este Estado.
Y además tenemos un poder que muchas veces no es considerado, y qué bueno que se dé esta conversación, que tiene que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan o jugaron también un rol muy relevante dentro de lo que fue el proceso en sí. Acá nosotros tenemos tres poderes, como en la mayoría de los países: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero está el cuarto poder, que es muy relevante, que es los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación masivos, y finalmente quienes tienen el monopolio de la comunicación, son los que entregan la información que quieren entregar. Y es una información siempre que no nos va a favorecer a la población en general, sino entregan la información a la cual le gusta a quienes tienen ese poder, y a quienes hoy día, producto de la conversación anterior también, tienen el control de los estados y tienen el control finalmente económico, digamos, y finalmente son ellos lo que se quedan con todo, y el resto se queda con muy poco o con nada. Entonces ellos dirigen finalmente la comunicación, la información que se va a entregar. Entonces también lo que pasó dentro del proceso fue que se habló mucho de situaciones que ocurrieron dentro del proceso mismo, porque dentro de la movilización también se dan se configuran, por decir, ciertas imágenes o cierto personaje, entre comillas, y son personajes que en su momento fueron elegidos también como convencionales constituyentes, que era la figura que existía, y que finalmente se empezó como a hablar de esa forma. No sé, había una persona que en algún momento se disfrazó de dinosaurio, por ejemplo, y que salía y que después fue electo constituyente. Entonces de eso se agarraba la derecha chilena por una parte, y los medios de comunicación, como para de alguna forma hacer creer que el trabajo que se estaba haciendo era un trabajo poco serio, poco profesional. Entonces ahí empezaron a jugar con esas figuras, digamos, con esos personajes, que obviamente detrás de eso habían personas u otras figuras como Pikachu, por ejemplo, u otros, que ellos trataron de instalar a través de estos medios, que eran personas que no tenían las capacidades. Y la otra, como les mencionaba, producto de la composición que tenían, llegamos a ese proceso de todos los sectores, tanto de pueblo originario como de los diferentes sectores sociales. Entonces, también se provoca ahí algo que ellos denominaban que no estaban todos capacitados, no estábamos todos capacitados para hacer una nueva constitución, porque éramos desde dueñas de casa, profesores, trabajadores, de cualquier oficio o profesión de las que se pueden imaginar, estábamos en ese proceso. Entonces, como ellos siempre tratan como de elitizar todos estos espacios, que no debería ser, que son espacios democráticos, en los cuales todos deberíamos estar, para ellos fue como, no, este tipo de gente no puede estar haciendo una nueva constitución. Para ellos era terrible que gente que salíamos desde las comunidades, que en mi caso salí de una comunidad, que éramos gente además que no pertenecíamos a la élite chilena. Entonces para ellos era terrible que una india, como nos dicen acá de forma despectiva, pudiera estar redactando una constitución, y que iba a ser una constitución que finalmente era aplicable para todo el país. Además, porque en el proceso mismo, cuando nosotros dijimos que íbamos a formar parte de este proceso, no era para que nos vieran de forma folclórica. No es que decir, oye, aquí están los mapuches, qué lindo se ven, mire, mientras ustedes no hablen, mientras ustedes no reclamen sus derechos, está todo bien. Entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a ir a este proceso, pero vamos a trabajar para que nuestros derechos queden consagrados en esta nueva constitución, porque si no nos sirve nuestra participación adentro de esto. Sí. Y claro, empezamos a hablar de nuestros derechos, empezamos a reclamar territorio, empezamos a hablar de tierra, empezamos a hablar de justicia, empezamos a hablar del control de nuestros territorios, empezamos a hablar de autonomía en los territorios de pueblo originario, y eso a ellos no les gustó. Hablamos, como le digo, de derecho propio, de usar nuestro propio sistema de justicia,
cosas que ellos empezaron a hablar mucho de los privilegios que íbamos a tener. Entonces los indígenas, estos que siempre han sido avasallados, que siempre hay que dejarlo ahí escondido, ahí atrás, estén hoy día diciendo que van a tener un tipo de justicia distinto al otro. Una justicia que ellos hablaban de privilegio, o sea, todo lo que nosotros habíamos dejado establecido en esta propuesta de constitución, ellos siempre lo interpretaron como que eran privilegios que estábamos dejando establecidos. Entonces también es una forma de dejar fuera a los pueblos originarios, de decir que somos privilegiados y que seguramente es un discurso que además se está repitiendo en el resto de los países por la obligación que tienen los estados de hacer consulta indígena, que tiene que ser previa, tiene que ser libre, tiene que ser informada respecto, especialmente cuando a ellos les molesta, especialmente cuando se trata de estos proyectos extractivistas que vienen a matar la vida, no solamente la vida humana, sino también el resto de las vidas. Así y es, por otra Natalia. parte, hay hartos detalles ahí, así que Sí, eso les puedo comentar. Gracias, Natividad. Y sobre todo, justo esos puntos que trata al final también resaltar, ¿no? Porque, digamos, en el caso ecuatoriano, la Constitución de Ecuador es la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Y también se reconoce temas como de justicia indígena, de pueblos y nacionalidades, la plurinacionalidad, y son temas que también están en riesgo actualmente con este llamado del presidente Daniel Noboa a crear una nueva constitución. Y en ese sentido, quiero consultar a Sisa Cotacachi. ¿Es realmente necesaria una nueva constitución en el contexto actual de Ecuador? ¿Y cuáles son los riesgos que podemos correr, digamos, si se crea esta nueva constitución? Un poco también en base a las experiencias que nos acaba de comentar Natividad y que han ocurrido en otros países. Claro que sí, aquí en Ecuador, realmente a lo largo de la historia en el Ecuador, los pueblos originarios, los pueblos y nacionalidades hemos sido discriminados. Actualmente también estadísticamente tratan de minimizarnos dentro del Estado ecuatoriano. Sin embargo, nosotros somos actores fundamentales dentro de lo que es el proceso histórico a nivel de todo Ecuador. Entonces, en ese sentido, las constituciones varias que ha habido a nivel del Ecuador no nos han reconocido como personas, como ciudadanos. Ha habido muchos de los que hemos tenido que superar y pues en lo largo de la historia mismo, más que todo el de 1998 y el de 2008, son constituciones en las que nosotros como pueblos y nacionalidades entramos ser parte de la ciudadanía, incluso las mujeres también, ¿no? En ese sentido, el del 2008 ha sido un proceso largo de la lucha. Nuestros abuelos, abuelas, nuestros padres han luchado para conseguir derechos como la naturaleza, derechos colectivos, derechos a la justicia indígena, incluso el Estado intercultural y plurinacional que está reconocido también en la Constitución. De acuerdo a la Constitución, igual el derecho a la resistencia del artículo 98, con lo que también recientemente estuvimos en paralización, en el paro nacional aquí en el Ecuador. Entonces, hay derechos fundamentales que sí se ha logrado. Entonces, incluso el debido proceso también, ¿no? Y ahora, con la nueva consulta popular que el gobierno intenta realizar, pues a nosotros como pueblos sí nos preocupa porque la independencia de los poderes de Estado, los 5 poderes, debería de existir, sin embargo, no los hay. Entonces, en el caso de CNE, sabemos de que tienen una injerencia desde el gobierno también. Entonces, sí tememos de que, a pesar de que el pueblo, con lo que pasó, al menos aquí en Imbabura, hay muchos compañeros que sí sufrimos la represión militar, tenemos heridos, detenidos, perseguidos políticos. ¿Y qué va a pasar, no, con la Constitución cuando se realice la nueva constituyente? Tememos de que van a estar simplemente gente que van a realizar para su propio beneficio a favor de las empresas mineras, a favor de su propia empresa, del grupo Novis. Entonces, eso es lo que está aquí también en el Ecuador pasando, y nosotros como pueblos y nacionalidades conscientes de todo el proceso que se ha realizado, pues igual
De igual manera, aquí en Imbabura hemos dicho, seguimos en resistencia, tal como estuvimos en las calles, estamos haciendo derecho a la resistencia igual, en asambleas permanentes en nuestros territorios, concientizando sobre la consulta por el no. Muchas gracias, Isa. Y también un poco para abordar el siguiente eje, que es el tema de el tema laboral y de los retrocesos que hemos tenido en este tiempo, también reflexionar sobre qué pasaría si es que hay una nueva constitución en Ecuador. Y para eso Fernando nos va a ayudar con la moderación de este nuevo eje. En este caso sería por lo menos conocer de ustedes las experiencias sobre las reformas y los retrocesos laborales que se han vivido en Ecuador, en Chile y en Argentina. En ese marco de ese cambio, de esos ajustes, tanto de gobiernos que han sido progresistas y han hecho algunas reformas, como también de cambios de constitución, como el que ahorita pues, se enfrenta a Ecuador y que a veces uno sabe que puede traer sus cosas, pero también puede generar unas afectaciones muy graves en cuanto a los derechos laborales. Entonces, ¿qué experiencias pueden ustedes compartir? Yo quisiera comenzar por Natividad, de esas reformas y retrocesos laborales que se pueden vivir o que se han vivido en Chile. En términos laborales, la verdad es que hemos tenido un avance respecto a la disminución de las horas de trabajo, que eso ha sido uno de los, digamos, una de las experiencias mejores que ha tenido este gobierno. Sin embargo, como mencioné, lamentablemente nosotros en la actualidad llevamos más de 3 años en estado de excepción constitucional. Entonces, obviamente que eso termina perjudicando especialmente en los territorios en los cuales habitamos, digamos, la mayor cantidad de mapuches, porque finalmente terminamos siendo los enemigos del Estado, entre comillas, digamos, denominados por el poder mismo. También tiene que ver con el poco control, especialmente en términos ya más críticos, el poco control y especialmente con la cantidad de personas que han llegado al país, en las cuales han tenido un trato bastante discriminados, han sido muy discriminados y en la cual sus condiciones laborales son bastante precarias. Y además por el costo de la vida que tiene Chile, es súper complejo en ese sentido porque en términos también de sueldo mínimo no alcanza para cubrir necesidades básicas a más del 50%, me atrevería a decir el 70% de la población. Entonces, si bien es cierto un avance en respecto a la jornada laboral, pero hay retroceso respecto a las condiciones mismas de las cuales, digamos, tenemos como trabajadores y trabajadoras. En lo que están los compañeros de Argentina, o sea, esos cambios, esas reformas y contrarreformas que de alguna manera también los han afectado mucho en el actual gobierno de Milei, eso digamos, ¿cómo se vive en Argentina? ¿Cuáles son esos cambios que afectan, digamos, todos los derechos laborales? Bueno, en la Argentina tenemos una legislación laboral ya de muchos años y bueno, y que ha sido progresista en ese sentido. Los retrocesos, bueno, han venido, sí, de la mano de los gobiernos neoliberales, pero bueno, siempre también estuvo muy devaluado el salario y además, sobre todo en los gobiernos progresistas, ahora se está viendo mucho también, pero el problema es la gran cantidad de empleos negros que hay en la Argentina, entre el 50 y el 60% de los trabajadores. Y el problema además es que no solo es el empleo negro en el sector privado, sino también en el Estado, lo cual es todo un tema, ¿no? Contratos precarios y una situación de salario muy por debajo también de la línea de pobreza y de indigencia. Y bueno, nosotros ahora, después de estas elecciones que hemos tenido, donde el voto, digamos, ha sido a favor de la continuidad de este gobierno, ahora se nos viene la reforma laboral, donde directamente se van a eliminar un montón de derechos de los trabajadores que hacen a la estabilidad laboral, digamos, ¿no?
más allá de todo el manejo, digamos, tanto en el Estado como en el sector privado, de disciplinamiento dentro de cada puesto de trabajo. Y bueno, lo que me ha pasado a mí es que me han despedido, digamos, por ser activista y por proponer ideas o propuestas que no están en los planes de los organismos estatales. Así que un poco la precarización laboral, aún con la legislación progresista que hemos tenido, se ha venido viviendo en los años anteriores y bueno, y ahora se nos viene la reforma laboral que propone el gobierno y que tiene el apoyo de los distintos sectores, de los gobernadores provinciales y los jueces de la Corte Suprema y los legisladores. Así que el panorama es bastante sombrío en general en Argentina, ¿no? Sí, yo quería agregar que básicamente nos estamos sintiendo como un conejillo de indias de un experimento extremo en cuanto a las reformas laborales, porque lo que están proponiendo básicamente es volver a sistemas del siglo XIX, tipo jornadas laborales de 12 horas, bancos de horas de trabajo, que te puedan despedir sin indemnizarte, que sea el empleador el que decide si te podés ir o no de vacaciones, cuándo, bueno, toda una serie de retrocesos de derechos que, bueno, en la Argentina, como en todos los demás países del mundo, en el siglo XIX y principios del siglo XX costaron sangre, fueron huelgas históricas y todo para ir consiguiendo cada una de esas cosas, como la jornada laboral de 8 horas, básico, elemental, que ahí comentaba recién la compañera de Chile que desde ese lado ellos han tenido un avance en la reducción de horas. Bueno, acá no, directamente quieren poner jornadas de 12 horas, o sea, es volver a una esclavitud que es impensable para nosotros, por supuesto, pero que es lo que quiere implementar el gobierno y que digamos, ha venido avanzando con reformas en otros sectores, como por ejemplo en el sector de la previsión, de las jubilaciones básicamente, en donde vienen golpeando sin asco a jubilados, a jubiladas, ancianos, ancianas, cosa que a nosotros nos sorprende el nivel de violencia con el que están aplicando estas reformas. Y bueno, estamos justo en ese brete, esto es muy reciente y le pedimos al resto de Latinoamérica que ponga el ojo en lo que nos están haciendo porque seguramente lo van a querer aplicar en otros territorios. Así que realmente es un panorama muy complicado el que estamos viviendo. Bueno, para la siguiente pregunta sí quisiera centrarme un poco más en Ecuador y quería preguntarle particularmente a Sisa, la compañera Sisa. En el contexto de estas nuevas constituciones, ¿cómo podrían verse afectados los derechos laborales y en particular qué consecuencias podrían tener para las mujeres, para los pueblos indígenas, para afrodescendientes, para personas LGBTI, entre otras personas? Particularmente si se hacen ese tipo de cambios. Aló. Sí, realmente en el tema del laboral y otros derechos que mencioné anteriormente, todo eso va a tener un retroceso de varios años de los que se ha logrado, ¿no?, dentro de nuestra Constitución. Entre ellas el tema laboral, que tenemos las 8 horas también, pues de igual manera el tema de los derechos de las mujeres, actualmente el derecho a la participación que hemos conseguido en cuanto a la representatividad. Si es que no hubiese eso, el 50% que se ha logrado actualmente, eso tampoco va a haber, ¿no? Porque también una de las preguntas que dicen es el tema de disminuir el tema de asambleístas e incluso el tema del presupuesto a partidos políticos. Entonces, dentro de esos ámbitos como sectores sociales o como pueblos y nacionalidades, nosotros no vamos a tener derechos que se ha logrado a lo largo de la historia. Entonces, más bien vamos a ser afectados directamente la población en general. Entonces, en ese sentido, nosotros, al menos como organizaciones,
tratamos de llegar, de que no suceda esto, más bien podamos tener una contundente el voto por el no. Entonces, eso podría compartir. Muy bien, dejamos por allí este eje y pues pasamos con Nicole, que va a abordar un poco el eje de bloqueos a ONGs y fundaciones. Gracias. Sí, y yo para este bloque quisiera conversar con Jairo para ver si nos puede comentar un poco sobre su experiencia con Alianza Seibo, que también fue una de las organizaciones que vivió este cierre de sus cuentas bancarias en el contexto del paro nacional y también luego de la aprobación de leyes que justamente permitieron que esto se lleve a cabo. Un poco, Jairo, si nos puede comentar un poco si tiene, digamos, una lógica este cierre de las cuentas y también si es legítimo, ¿no? O cómo ustedes lo vivieron y cómo también han luchado para que se revierta esta decisión. Bueno, sí me escuchan bien, ¿no? Ok, entonces, como mencioné, Alianza Seibo está fundada desde el año 2004, 2014-2015, 10 años de mucha lucha, de mucha experiencia, de mucho trabajo, muchos logros. Y con la llegada de este gobierno del turno, nosotros, como le mencioné, hacemos mucho trabajo en territorios, que ese trabajo debería ser del gobierno, porque es un derecho legítimo que desde las comunidades reclamamos, pero no hemos sido atendidos. Entonces, luego de mucho trabajo, como es mencionarle algunas de las actividades como organización estamos realizando, como sistema de aguas de lluvia, en sistemas solares, defensa de recuperación de territorio, guardia indígena, comunicación comunitaria, educación propia, emprendimiento de mujeres, en sinnúmero de actividades más. Y luego hemos tenido muchos logros, muchos reconocimientos como de internacionales, como de todo esos logros. Y no hemos fallado nada, como le mencioné, hemos sido transparentes y honestos en nuestro trabajo con las comunidades. Y luego con la llegada de este gobierno, nosotros estuvimos en territorio un día viernes y salimos un domingo, estaba normal. Y fue el lunes 6 de octubre cuando los compañeros administrativos intentaron mover los recursos, nos dimos cuenta de que no valía ni hacer la transferencia, ni siquiera otras personas podrían hacer la transferencia para que los recursos puedan ingresar. Entonces nosotros, como ya veníamos sospechando, ya veníamos escuchando de cómo es de las movilizaciones convocadas por la CONAIE, entonces había como es movilización de que estaban cerrando o congelando cuentas, entonces nosotros asustamos y acercamos al Banco Pichincha en el Ecuador, en el sucursal en el Laguario, como la Fundación Alianza Seibo está su matriz en Laguario, en el norte del país. Entonces acercamos al banco y le preguntamos cuál es la razón de que no nos podemos entrar o no podemos acceder a nuestras cuentas bancarias. Y los representantes del banco, la única cosa que nos pudieron decir son órdenes exteriores. Estas dos palabras. No había ninguna razón en donde nosotros, como tendríamos que, cómo es conocer para ver cómo vamos a enfrentarnos o cómo podemos defender. No había razón. Entonces luego, como llamamos a nuestros abogados que nos acompañan y como intentaron a buscar. Entonces, más o menos los abogados nos recomendaron de que teníamos que esperarnos por lo menos 72 horas, si es que, si vuelven a desbloquear. Pasaron las 72 horas y luego volvimos a reunirnos y dijeron, si es que pasa eso, tenemos que esperarnos 8 días. Entonces, 8 días sin actividades, las comunidades como estaban esperando para que las actividades que nosotros realizamos lleguemos. De las actividades que yo mencioné, estaban esperando en diferentes territorios y nosotros tuvimos que decir, por ahora tenemos que pausarnos, porque no sabíamos cómo respondernos en ese momento. A pesar de que comunicamos con las comunidades que trabajamos y con las nacionalidades que trabajamos, dijimos, esperen nomás,
sigan como es, manteniendo reuniones comunitarias, esperen más tranquilo hasta nosotros poder solucionar. Y luego pasaron ya 28 días como hasta que tuvimos como la audiencia. Y para llegar a esa audiencia, nuestros abogados también acercaron en la corte y como intentando preguntar, acercaron a la fiscalía, no tenían ninguna respuesta. Pero luego de tener varias conexiones con abogados, de colegas, o sea, de nuestros abogados, intentaron ya conseguir el número del caso. Entonces ahí nos dimos cuenta de que es solamente por el terrorismo. Y nosotros no entendíamos, o sea, terrorismo, ¿de qué estamos haciendo mal? Entonces luego nosotros, entregamos los documentos a la Superintendencia de Bancos y a la UAFE. Entregamos los documentos y tampoco nos recibimos la información. Y hace el miércoles que pasó reciente nomás, tuvimos la audiencia. Las 3 organizaciones que juntamos ahí, Fundación Alianza Seibo, como es también, de la Unión de los Afectados, UDAP, Paquiru, que es la nacionalidad quichua de Pastaza. Entonces juntamos y nos acercamos ahí, y los abogados, o sea, nosotros como organización presentamos toda la documentación, pero el abogado de la UAFE dijo, no, esto es de una investigación secreta que no podían entregar. Ni el juez conocía de la situación o la razón de por qué nos congelaron la cuenta. Entonces, al final, todo ese tiempo estuvimos como afectados, digamos, de las actividades que teníamos. Entonces, en ese gobierno, como actualmente, en ese de Noboa, no creemos en nada, no creemos en, bueno, puedo decir, ni papa ni arroz. ¿Por qué razón? Porque en la campaña nos ofreció su gente, llegaron a las comunidades, dijeron que no iban a topar los bolsillos, que no iban a subir el IVA, no iban a subir el diésel y en sin número de cosas. Pero todo esto, toda esa propuesta no han sido cumplidas, más bien ha sido al contrario. Entonces, por la cual nosotros hoy estamos también como organización, estamos asustados. ¿Qué es lo que viene? Y justamente de lo que, como estaban mencionando, de la nueva constituyente. Y estamos entrando, estamos cerca como de una puerta en donde vamos a tener que enfrentar muchas cosas. Y estamos asustados también, como porque Fundación Alianza Seibo es una fundación de pueblos indígenas, conformada por 4 nacionalidades, como mencioné. No es una fundación de gente de afuera, sino es una fundación, como le mencioné, conformada por 4 nacionalidades, de Guarani, Cofán, Secopay y Siona, por ser la nacionalidad con número minoritario de habitantes. Decidimos como para organizar y defender, porque el problema en que coincidimos eran similares. Entonces, por la cual hoy, en ese momento, nosotros todavía, a pensar que el juez nos dio la razón de que no había, como razón de por qué nos congelaron, y hasta hoy día, todavía, a pensar de que el juez ya, derrocó, el congelamiento, pero hasta hoy día no tenemos habilitada la cuenta todavía. Vamos a tener que esperar hasta el día lunes para ver qué pasa y tomarnos las siguientes decisiones. También hacer como presionar a través de comunicación por medios digitales, insistir para que nos habiliten nuestra cuenta. Porque por ahora, como mencioné, estamos como medio congelados o medio pausados con nuestras actividades que tenemos que atendernos. Porque nosotros justo como organización acompañamos a 4 nacionalidades y estamos en el pleno trabajo de educación propia. Y eso es importante para nosotros, porque nosotros como nacionalidades no queremos perdernos nuestra lengua, no queremos perdernos de nada, nosotros queremos seguirnos siendo cada uno nosotros mismos. Guarani como Guarani mismo con su propia lengua, Cofanes también, Siona también y Secopais también. Y por eso estamos construyendo.
Qué Entonces, por importante la lo cual que hoy, menciona Jaime. hoy estamos bastante preocupados y no sabemos qué cosas más vienen. Sí. Entonces, contarles de que nosotros estamos enfrentando bastante grave, digamos, en el Ecuador, bastante grave como es tildado como terrorista. Así es, Jairo. Y en ese sentido, quisiera consultar a Lisette Coquinche un poco que nos comente cuáles son los motivos que dio el Estado para este cierre de cuentas y también qué afectaciones o qué consecuencias se dieron después de que se tomó esta decisión para las comunidades, como comentaba Jairo, para las fundaciones en sus proyectos y lo que abordan. Bien, efectivamente, esto se hace, el bloqueo de las cuentas, tanto de UDAP, Alianza Seibo y de Paquiru, se hace por una supuesta alerta que determina el Sistema Nacional de Inteligencia. Esto se da por supuestamente una transacción fraudulenta, ilícita, y emite la alerta a la Unidad de Análisis Financiero y la misma emite al juez a la Unidad Judicial relacionados con delitos de corrupción y crimen organizado, y este juez ratifica esta medida. Por eso nos emiten la medida cautelar administrativa de inmovilización de fondos de los 3 colectivos. Entonces, ante esto se dice que es por una transacción fraudulenta. Sin embargo, deben de congelar netamente esa transacción fraudulenta y demostrarnos de que cuál fue la transacción fraudulenta. Nosotros, la unidad de análisis financiero nunca pudo demostrar eso. Ante ello, nosotros en audiencia pudimos demostrar de que nuestro trabajo es transparente, quedó evidentemente con hechos verificables que los colectivos no incurrimos en ningún tipo de delitos que sean con actividades sospechosas, que identifiquen indicios o objetivos verificables que evidencien realmente que nuestra operación, nuestras actividades como organizaciones sociales son inusuales. Ante ello, se puede decir que la UAFE fracasó rotundamente en demostrarlo aquello. Y quedó en evidencia prácticamente la acusación que nos estaban realizando como una artimaña, y más bien se pudo verificar que a nosotros nos persiguen simplemente por el hecho de defender derechos. Y asimismo es crucial manifestar que nosotros como los 3 colectivos demostramos con documentación, incluyendo con informes de auditoría, la absoluta transparencia y el estricto cumplimiento tanto legal que realizamos por la declaración que realizamos, declaraciones y pago de impuestos, y con esto se quedó validado que nuestra labor es esencial y ética, que va en apoyo de los pueblos, nacionalidades, de los pacientes oncológicos, pacientes de cáncer y otros grupos vulnerables a los cuales el Estado no llega. Ante ello, con este bloqueo de cuentas, nosotros nos hemos visto un poco limitados a seguir trabajando con los pacientes oncológicos. Se ha estado trabajando, pero ha sido limitado, y asimismo como trabajadores de UDAP, miembros de UDAP, nosotros no hemos podido cobrar nuestra remuneración. Entonces somos aproximadamente 40 personas que laboran en UDAP y nos hemos visto así afectados. Bueno, asimismo es crucial manifestar, como ya lo dijo el compañero Jairo, ante ello, con todas las pruebas que se logró demostrar que nuestro trabajo es transparente, y que la UAFE simplemente manifestó que ellos no tienen ese documento de la alerta que emitió el Sistema Nacional de Inteligencia, porque supuestamente es ultra secreto, que ni el mismo juez puede acceder a ella. Entonces, quedó en evidencia que la UAFE simplemente por alertas se trabaja, y así afecta puede ser a tanto personas naturales como jurídicas. Es por ello que el juez de la Unidad Judicial de Delitos relacionados con corrupción y crimen organizado emitió su resolución y resolvió levantar las medidas cautelares administrativas de inmovilización de fondos, y emitió de que se oficie a la Superintendencia de Bancos del Ecuador y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que ordene a los bancos el desbloqueo de las cuentas de los 3 colectivos. También es crucial manifestar de que sin razón alguna, y no se pudo explicar en audiencia, que a Paquiru en el trayecto ya le habían desbloqueado la cuenta.
y las dos organizaciones, tanto Alianza Seibo como UDAP, continúan desbloqueadas. Este cumplimiento se debe dar de manera inmediata y determinó un plazo de 72 horas para que se cumpla esta disposición que emitió el FES. Sin embargo, al igual como lo dijo el compañero Jairo, nosotros continuamos con las cuentas bloqueadas. Ya se emitió el oficio a la Superintendencia de Bancos para que nos desbloqueen, pero seguimos en las mismas con las cuentas bloqueadas y esperemos hasta el día lunes ver algún resultado favorable para todos nosotros, porque realmente estamos todos afectados. El trabajo se ha visto limitado por todo. Y para finalizar un poco todos los aportes que nos han dado en este conversatorio, me gustaría que en breves palabras, en honor al tiempo, pueda cada uno emitir una reflexión final sobre lo que está ocurriendo en nuestra América Latina, un poco contando desde su experiencia, desde cada país y también un poco como reflexionando en las coincidencias que tenemos entre lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, empezamos primero, por favor, con Sisako Takachi para su reflexión final. Bueno, entendiendo y escuchando a cada uno de los compañeros que han estado compartiendo en esta tarde y noche, realmente a nivel de Latinoamérica, al igual que en Ecuador, pues nos está pasando lo mismo, ¿no? En ese sentido, el tema de la constituyente, de igual manera, el tema del derecho laboral, de igual manera, el tema del extractivismo, que sí nos está también afectando particularmente a los pueblos y nacionalidades en nuestros territorios, las petroleras en la Amazonía, igual aquí lo que es la minería en Sierra Norte, Sierra Centro, Sierra Sur también. Entonces, yo lo que veo es que las políticas neoliberales a nivel de Latinoamérica se dan porque simplemente ellos piensan en sí mismos, en el dinero, más no en la vida de la naturaleza, de nosotros, los pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese contexto es preocupante, pero a nivel de toda la historia, nosotros, los pueblos, los originarios, siempre hemos estado alzando la voz también. Entonces, en ese contexto, nosotros, al menos como pueblos de Imbabura, ya demostramos en este primer escenario que sí batallamos fuertemente y asimismo vamos a seguir, porque los más de 553 años de resistencia seguimos resistiendo y vamos a seguir resistiendo en la lucha con el legado que nos ha dejado nuestros líderes históricos como Mama Tránsito, Dolores Cacuango y entre otros. Muchas gracias por este espacio. Sí, bueno, como ya lo señalé, la verdad es que el sistema neoliberal no distingue fronteras, nos perjudica a todos de la misma forma. Sin embargo, creo que es súper relevante también señalar de que para nosotros como pueblo originario tenemos formas de vida muy, muy similares y por lo tanto muy pocas veces también distinguimos si hay o no hay frontera, porque la verdad es que los problemas al parecer son muy, muy parecidos. Y por lo tanto, más que cualquier cosa es a señalarles que estaremos pendientes respecto al proceso que ustedes van a vivir. Cuando los derechos también se señala siempre, los derechos se deben cuidar, así como se conquistan, tenemos que estar siempre en alerta porque siempre nos van a querer disminuir nuestros derechos. Sin embargo, también tenemos esa fuerza para resistir todo lo que puede pasar. Son más de 500 años de resistencia, por otra parte, como ya también lo señaló nuestra hermana. Así que un saludo cariñoso y para todas, para todos, y ojalá se cumpla, digamos, lo que ustedes están señalando, lo que ustedes quieren para sus pueblos, lo que ustedes quieren también con las personas que comparten el territorio. Que son, que muchas veces quizás no sean indígenas o no se consideran como pertenecientes al pueblo originario, pero sus condiciones sociales son muy similares, que viven la desigualdad que también nosotros vivimos y por lo tanto también es necesario poder conversar con ellos y poder digamos, acompañarse en estos procesos. Así que agradecer a todas, a todos, un saludo cariñoso desde acá, desde Chile. Nosotros, como les decía, estamos en esta concepción, seguimos resistiendo y tenemos para muchos años más para seguir resistiendo, porque somos nosotros quienes defendemos la vida mientras ellos quieren terminar con nuestra vida. Así que
agradecida también por estar dentro de estos medios que son alternativos, que son quienes entregan la información que queremos nosotros, pero sin embargo también es necesario ampliar y llegar a otros sectores de las cuales hoy día tienen este poder los medios masivos para entregar una información muchas veces errónea y que finalmente nos hace que nos podamos dividir entre los diferentes sectores y no unirnos, y eso es que finalmente nos termina perjudicando. Pero también reconozco en los pueblos la sabiduría que tenemos, digamos, para poder también unirnos frente a los diferentes desafíos que nos plantean estos estados que se han puesto lamentablemente al servicio de los grandes empresarios y no de las personas. Nuevamente agradecerle por esa invitación. Quiero, como todos esos países de Latinoamérica, podamos ya haber sembrado la semilla y podemos ser nuestra semilla que va a ir creciendo bastante grande en toda Latinoamérica. Y yo creo que ese tipo de oportunidades, ese tipo de espacios se pueda dar más para irnos conociendo más, podemos irnos relacionando más. Y yo creo que como mencionaron las compañeras, como pueblos indígenas, hemos vivido más de 500 años, no es reciente. Han dejado legado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y hoy nosotros estamos al frente. Y pasarán otros 500 años para que nuestras generaciones que vienen también puedan seguir hablando de que quiénes fueron los que lucharon. Y aquí en Ecuador, los pueblos indígenas y como a toda la nacionalidad que existimos, tanto costa, sierra y en la Amazonía, nadie nos ha regalado. Nuestros abuelos nos han enseñado de que siempre levantando la voz y en la lucha, en las movilizaciones, se ha conseguido el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho en todo lo que tiene que ser. Siempre ha sido la lucha. Invito a todos esos países de Latinoamérica que estamos uniendo ahorita, podamos esa semilla sembrarnos y podamos seguirnos viendo en más espacio y podamos seguirnos siendo nosotros mismos. Nos querrán taparnos la boca, nos querrán bloquearnos, pero siempre volveremos a levantar. Gracias por ese mensaje de esperanza. Yo siento que en este momento estamos viviendo un colapso civilizatorio, que realmente el planeta Tierra no da para más, para aguantar esta forma demencial de habitarlo que estamos padeciendo y que hemos venido hablando en todo en este conversatorio. Y bueno, realmente cuando tengo que buscar esperanza, acá nuestros pueblos originarios, entre nuestros pueblos originarios está la comunidad guaraní, que tiene la tierra sin mal, está el Pachacuti, están las profecías de los indios Hopi, bueno, a lo largo de todos los pueblos originarios que hablan de este momento de cambio intenso bueno, por lo menos en nuestro Abya Yala, en nuestro continente. Y bueno, nada, agradecer por esta posibilidad de unir las luchas, de contemplar las realidades que estamos pasando, de ver lo que nos toca de formas parecidas y las estrategias de cada lugar para resistir y para transformar y dar vuelta este momento tan difícil. Así que bueno, eso, muy agradecida por este conversatorio. Bueno, yo a lo que dijo Eugenia, con lo cual coincido, digamos, quería agregar que primera, dos cositas. Una, que este tipo de encuentros son necesarios para mí en lo personal, y bueno, y lo que yo puedo transmitir en mi colectivo es que, bueno, es un aprendizaje, ¿no? Esto que comentaron recién de los bloqueos de las cuentas de las organizaciones es realmente tremendo. Yo no lo sabía, no lo sabíamos nosotros. Nosotros, como somos una organización informal, nos manejamos de manera particular, ¿no? Entonces no estamos expuestos a ese riesgo, pero realmente es tremendo. Y bueno, y entendemos que nos puede llegar a pasar a nosotros también. Por eso es muy necesario que tengamos este tipo de encuentros y que sepamos qué es lo que pasa en cada uno de los territorios, aunque estemos muy lejos y aunque tengamos realidades distintas, ¿no?
Y lo otro que, por eso gracias, ¿no? Y lo otro que quería dejar como reflexión, nosotros tenemos un dicho acá que nosotros decimos siempre, cada vez que nos avasallan, que luchar sirve, ¿no? Nosotros llevamos 17 años resistiendo a la minera San Jorge, acá en nuestro pueblo, llevamos más todavía resistiendo a la megaminería en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Y lo que en el caso de la minera San Jorge, lo que en el año 2008 se nos planteaba como un hecho consumado, todavía no se ha podido dar. Ahora vienen ajustando más las clavijas todavía con esta avanzada, con esta suerte de estado de sitio que de hecho nos están imponiendo. Pero bueno, siempre sacamos fuerza y bueno, y llamar a la reflexión, ¿no? Para que nos unamos, para que tratemos de ser más y bueno, y romper el umbral de la masa crítica nuevamente como lo hicimos en el 2019. Así que nada, agradecido y bueno, y ojalá sigamos teniendo este tipo de encuentros. Se ha quedado claro que el extractivismo, la regresión de derechos, el bloqueo de las cuentas y hacia incluso el cambio de una nueva constituyente en el territorio ecuatoriano causará gran afectación porque se irá en retroceso los derechos fundamentales de que ya existen, como ya lo manifestó el compañero, el derecho a educación, salud y varios derechos más que existen y que son fundamentales. Nosotros seguiremos en la lucha, como UDAP seguiremos acompañando, resistiendo en la lucha, brindando ese apoyo a las comunidades que tanto lo requieren y no desmayaremos en el transcurso. Así que como UDAP nuestro compromiso es acompañar, defender los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza y a seguir y siempre con la mano en el corazón y sigamos resistiendo. Gracias. Muchísimas gracias a los y las ponentes que han compartido sus conocimientos y experiencias en esta noche. Este conversatorio se realizó en un esfuerzo colaborativo del Cadenazo de Medios Libres que reúne a más de 30 medios de Latinoamérica y busca romper el cerco mediático y narrar la historia de nuestra América desde diversas perspectivas. Los medios aliados al Cadenazo son Aviala Soberana, Radio Piuque, FM del Carmen, Paralelo Informativo, Revista Crisis EQ, ANRED, Degenerades, Indie Media S, Radio Sudaca, Antena Negra TV, Radio Semilla, Muyu TV, Minca Comunicación, FM Alas, Radio Ilumán, La Raíz, Huella del Sur, Colectivo Diciembre, Lanceros Digitales, Red Eco Alternativo, TV MIC, Wambra SE, Radionauta FM, Indie Media Argentina, Radio Jatari Quichua 92.3, Red Informativa Manabí, Radio La Voz de la Confenalle, Fe Latinoamericana Rompe el Cerco, Radio Amaranta, Red de Medios Alternativos, Red Capari, Colombia Informa y Primera Línea. Mi nombre es Nicole Morales, me despido con un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchas gracias igualmente a Fernando Cuenca por ser el moderador también de esta noche. Fue un gusto acompañarles esta noche. Hasta una próxima ocasión y un abrazo muy grande a ustedes. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerreras, rap y hop resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo, un solito. Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del volcán aliadas desde hace mucho tiempo, siempre comprometidas con las luchas.